Veamos otro ejemplo más. Fíjense que estamos mostrando varios ejemplos porque eso nos da un poco de entrenamiento al principio para obtener las integrales de una función. Supongamos que yo tomo cualquier número complejo fijo z0, coordenadas x0 y 0, y cualquier circunferencia con centro z0 y radio r, o sea, cualquier radio. Y que esté ese contorno recorrido, eso, si la circunferencia es completa, es un contorno cerrado. Y por lo tanto, hay que aclarar en qué sentido vamos a recorrerlo. Digamos que en sentido positivo, o sea, antihorario. Entonces ahora vamos a integrar una forma un poquito más complicada. La función integrando que sea 1 sobre z, que es la variable, menos z0, que es esa constante fija que tenemos definida. O sea, en otras palabras, estamos por integrar la función 1 sobre z menos z0 sobre una circunferencia con centro z0 y radio el que se les ocurra. Esa integral va a valer 2pi por i. Ya lo vamos a mostrar. ¿Sí? Acá tengo un dibujito, o sea, tenemos circunferencia en sentido antihorario, centro z0, radio r, arbitrario. No importa si el radio es eh, lo que sea. La integral va a terminar dando 2pi por i. Por más chiquita o grande que tome la circunferencia, si integro esa función va a ser 2pi por i. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, como les digo, identificamos el integrando, que es 1 sobre z menos z0. Ahora parametrizamos el contorno, que ya sabemos las parametrizaciones estándar de las circunferencias. Es el centro más el radio por e a la it, donde el parámetro t lo vamos a hacer variar, por supuesto, entre 0 y 2pi. Antes de anotar esa variación, me gustaría que reconozcamos que es lo mismo esto que si a r por e a la it lo ponemos como r por coseno de t más r por seno de t, y a z0 como x0 más i por i0, y hacemos esa operación, nos queda x0 más r por coseno de t más i por i0 más r seno de t, y como les decía, el parámetro t variando entre 0 y 2pi. Con lo cual, hemos hecho esto justamente para ver quién es z' de t, que es la derivada parte a parte, o sea, la derivada respecto de t de esta expresión quedaría simplemente menos r por seno de t más i por la derivada del paréntesis este, la constante i0 deriva de 0, así que r por coseno de t. Fíjense que acá podríamos sacar factor común i, entonces quedaría en la primera parte r por seno de t, porque luego si aplico la distributiva, i cuadrado es el menos 1 que tengo acá. Y más en el otro término, al haber sacado i, me queda simplemente r coseno de t. O sea que me queda que si z de t es esto, z' de t es i por r por e a la it. O sea, esta es la misma coseno de t más i por r seno de t. Así que esto es lo mismo que i por r por e a la it. Fíjense que es lo mismo que z de t menos z0. Y z' de t es exactamente esto que tenemos acá. Así que ahora armamos el producto f de z de t por z' de t, que es el integrando para resolver esta integral. F de z de t, z0 recuerden que es una constante, así que hay que evaluar z en t y es 1 sobre z de t menos z0, multiplicado por z' de t, que es la expresión que tenemos ahí arriba. Fíjense que en el denominador y en el numerador aparece un factor z de t menos z0 que se cancelan y simplemente el integrando pasa a ser la constante i. Así que la integral que estamos buscando es simplemente integral entre 0 y 2pi de i diferencial de t.
cuya primitiva, por supuesto, la constante y puede salir fuera de la integral esta de función compleja de variable real, ya hemos demostrado eso, y la integral de diferencial de t es t evaluado entre 0 y 2 por pi. O sea, esa evaluación queda 2pi por i, tal como habíamos anunciado. ¿Sí? Entonces, esto muestra un caso de una función. Inclusive la función, fíjense, la función integrando, el único problema que tiene, es una función racional, el único problema de analiticidad que tiene es en z0, la curva c no pasa por z0, por lo tanto la función es analítica en todo el plano complejo salvo en z0, así que es analítica en cada punto de c. Y la integral de esa función que es analítica sobre c nos da 2pi por i, un número que es distinto de 0. Eso quiere decir que así como hace un rato veíamos, por ejemplo, que la función integrando si era la función constante 1 o la función constante z, cuando la integrábamos quedaba solo en función de z1 y de z2, y si z1 era igual a z2, en ambos casos las integrales valían 0. O sea, si el contorno era cerrado, cuando la función integrando era la función 1 o la función constante perdón, la función identidad z, la integral sobre cualquier contorno cerrado daba 0. Acá tenemos un ejemplo de una función que es analítica sobre cada punto del contorno de integración C, y sin embargo y el contorno es cerrado, y sin embargo la integral no da 0. Ese es otro cuestionamiento. ¿Cuándo una función, aún una función analítica, cuando la integro sobre un conjunto, sobre un contorno cerrado, cuándo me da 0 esa integral y cuándo no? Ya tenemos bastante, vamos a tener bastante para decir de esto posteriormente. Ahora, me gustaría que veamos que la definición de integral compleja, de variable compleja, recuerda a lo que era la expresión de integral de línea de una función real de dos variables reales. Eh, Resulta que hay una vinculación entre las integrales de línea. El contorno C puede ser visto como un contorno en el plano complejo o su eh, isomorfo topológicamente, que es R2. Y las funciones U y B, la parte real e imaginaria de la función integrando, de la función que queremos integrar, son funciones que están bien definidas para cada punto del contorno. Entonces, uno puede pensar en ver al contorno, en vez de verlo como en el plano complejo, verlo como en el plano R2, y pensar en qué relación hay entre la integral de función compleja que acabamos de definir y las integrales de línea de las partes real e imaginaria de la función. Eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo tomo cualquier contorno C con expresión paramétrica z de t, x de t más y por y de t, con t variando entre a y b, obviamente acá estoy viendo la función compleja que está definida en un dominio D, y más vale que este C sea un contorno dentro del dominio de definición de la función, como venimos hablando, ¿sí? ¿Cuánto nos queda la función, la composición de función? O sea, ahora vamos a hacer la composición f con cerito z en general, teniendo a f expresada como u de xy más y por b de xy, o sea, con sus funciones de parte real e imaginaria en términos de las coordenadas rectangulares de z, y a su vez a z expresado como x más y por y de t. Así que, ¿cuánto vale f de z de t? Bueno, lo que tengo que hacer es simplemente al z de t verlo especialmente como x de t más y por y de t, o sea, parte real x de t, parte imaginaria y de t. Y esos son los números que entran para evaluar u, o sea, u de x de t y de t,
más i por b de x de t y de t. Esa es la evaluación de la función en un punto z de t con parte real x de t y parte imaginaria y de t. ¿Y cuánto vale z' de t? Bueno, la derivada componente parte a parte, es decir, x' de t más i por i' de t. Así que, ¿cuánto vale el producto? El producto vale, bueno, tengo que multiplicar esto por esto. Este número complejo, parte real, más i por parte imaginaria, por este número complejo, esta parte real, más i por esta parte imaginaria. Y si hacemos las cuentas, sería primera por primera, u de x de t y de t por x' de t, acá voy a tener i cuadrado, o sea, menos b por i'. Y a eso le tengo que sumar u por i' más b por x', la regla del producto, que es lo que tenemos escrito acá. Ahí está el integrando de la... Esa es la función compleja de variable real. Acá está la parte real. Y esta es la parte imaginaria. Esa es la función compleja de variable real que tenemos que integrar entre a y b para obtener la integral de f de z sobre el contorno C. Así que esa integral queda igual a la integral de la parte real. Bueno, ahí está, respecto del parámetro t, más i por la integral de la parte imaginaria respecto de t. Pero podemos aprovechar linealidad y propiedad de este tipo de integrales, que en definitiva son integrales de funciones de una sola variable, en particular la linealidad. Y todo esto no es otra cosa que la forma diferencial u diferencial de x menos b diferencial y. Integrada sobre el contorno C. O sea, todo esto es la forma de la integral de línea de la función u sobre el contorno C. Y similarmente la otra parte de la integral es i por la integral de esa forma que, digamos, como forma diferencial, acá está, sería la integral de u diferencial de y más b diferencial de x. O sea que una integral compleja se puede ver como la suma de integrales de línea de funciones de R2. Esta fórmula viene de acá, pero tiene una regla mnemotécnica, o sea, que ayuda a la memoria a acordársela sin necesidad de anotar todo esto. Simplemente uno a f de z lo escribe como un u más i por b, y a diferencial de z lo escribe, digamos, como diferencial de x más i por diferencial de y. Y si trata a esta como una expresión compleja multiplicada por esta otra expresión compleja, u por diferencial de x menos b por diferencial de y, aparece esto, y la otra parte u por diferencial de y más b por diferencial de x, y tiene la segunda de las expresiones que hay anotadas acá. Pero lo que me interesa es que vean que la integral compleja sobre un contorno se puede obtener en base a integrales de línea de funciones de R2, de esta manera. Eso nos va a llevar a un resultado interesante de aproximación de una función compleja a través de sumas. Por lo tanto, lo que quisiera ahora es que nos acordemos qué pasa cuando uno tiene una integral de línea en R2 de una función u definida en algún subconjunto de R2 hacia R, que uno supone que es continua para que la integral de línea exista, y tiene un contorno, la línea, digamos, dentro del dominio de definición de u, que ese contorno tenga parametrización x de t y de t, con t variando entre a y b. Resulta que bajo esas condiciones existe la integral de línea, ¿sí? Integral de u, por ejemplo, respecto de x. Entonces, la integral de u diferencial de x sobre el contorno C. Entonces, ¿qué propiedad tiene esa integral? Si la u es continua, o sea, cuando la función es integrable y bajo esta condición lo es,
cuando es integral sobre el contorno, pasa algo parecido a lo que pasaba con las integrales de funciones reales de variable real. Particionando suficientemente fino el intervalo de integración, uno tiene una aproximación a la integral a través de una suma multiplicada por anchos de intervalo, que hemos visto en la clase pasada, hemos recordado en la clase pasada. Así que acá pasa algo parecido. La propiedad es que una partición suficientemente fina del intervalo de integración AB multiplicado por los incrementos en X, si yo estoy queriendo hacer la integral de U diferencial de X sobre el contorno C, eh, puedo obtener por medio de sumas una aproximación suficientemente buena a condición de particionar suficientemente fino el intervalo AB. El enunciado concreto, y que es parecido al caso de funciones de una sola variable, es que para todo epsilon existe delta, tal que cualquier partición del intervalo AB con norma menor que delta, y dentro de cualquier subintervalo que determine esa partición, uno elige cualquier valor en el késimo intervalo, elige el valor eta k, igual parecido a como veíamos para funciones de variable real, de una sola variable, o sea, con eta k en el késimo intervalo, uno tiene lo siguiente: evalúa la integral de u con respecto a x y hace la suma de los valores de la función de ese campo escalar u en, eh, para el caso de que t sea el eta k elegido arbitrariamente dentro del intervalo, y multiplica eso por el incremento en la variable x cuando voy desde tk hasta tk más 1. O sea, lo que interesa es que esta suma para particiones suficientemente pequeñas es una buena aproximación de la integral. O sea, para todo epsilon existe delta, tal que cualquier partición del intervalo AB con norma menor que delta y cualquier elección de en cada intervalo tk, tk más 1 dentro de estos intervalos, de la partición, un valor eta k arbitrario entre el extremo izquierdo y el derecho, uno tiene que la suma de estas expresiones, o sea, valores que toma la función en eta k y por el incremento en la variable x de tk más 1 menos x de tk, esa suma ya está cerca del valor de la integral definida como u de x de t y de t por x' de t, diferencial de t entre a y b. Así es la definición de la integral. Esa diferencia es arbitrariamente pequeña. Esa propiedad de las integrales de línea nos lleva a una propiedad parecida en el campo de las integrales complejas, que nos permite ver a las integrales como una especie de límite o como que una integral se puede aproximar por sumas de ese estilo, de valores de la función por ciertas amplitudes de intervalo, vamos a llamar. Si yo tengo una función f y un contorno dentro del dominio de definición de la función, que tenga parametrización como siempre z de t con t entre a y b, tomo una partición cualquiera del intervalo AB, T0 que sea A, Tn que sea B, y de ahí T1 mayor que T0, T2 mayor estricto que T1 y así sucesivamente. Y hago una selección de valores arbitraria. En cada subintervalo elijo el valor eta k que quiero, o sea, eta 0 en el intervalo T0, T1, eta 1 en el intervalo T1, T2, etc. Con tk, con eta k entre tk y tk más 1, puedo definir lo que llamamos la suma de la función sobre el contorno dada por la partición P y valores B. Esto es muy análogo a lo que vimos para funciones de una variable que hemos repasado.
No es ni más ni menos, la suma se define como suma de valores de la función en, en el punto z de eta k que está dentro del contorno por z de tk más 1 menos z de tk. ¿Qué es z de tk más 1 menos z de tk? Es la diferencia entre dos vértices de la poligonal inducida por esta partición inscripta en el contorno C. Podemos ver un dibujo de lo que está pasando. Esto es solo una visión de lo que está pasando en el intervalo tk, tk más 1 de la partición. Yo elijo cualquier eta k y me fijo quién es z de eta k. Bueno, va a ser un punto sobre el contorno que está dibujado de azul. En la poligonal inscripta, dada por esta partición, está dibujada con verde. Lo que interesa es que z de tk más 1 menos z de tk es el segmento que va desde acá, desde z de tk hasta z de tk más 1, o sea, el segmento que está en verde ahí. Entonces, la suma, ¿qué es lo que se hace? Se elige un punto cualquiera dentro del arco que corresponde al contorno entre z de tk y z de tk más 1, que es lo mismo que decir elijo un eta k cualquiera entre tk y tk más 1. Evalúo la función en z de eta k y a eso lo multiplico por el vector que va desde z de tk hasta z de tk más 1. Hago eso para todos los intervalos de la partición, o sea, para todos los segmentos de la poligonal inscripta. Entonces, fíjense, no es multiplicar lo que vale la función en un punto intermedio correspondiente al contorno dentro de ese intervalo, multiplicada por la longitud del intervalo. No la longitud, sino por el segmento determinado por los extremos del intervalo, ¿sí? Z de tk y z de tk más 1. Hago esa suma y eso me da un número complejo. Ese número complejo, cuando la partición es suficientemente fina, se aproxima al valor de integral que hemos definido. Es decir, la proposición que vamos a mostrar es esta. Yo tengo f continua sobre el contorno C, más vale que para hablar de integral con continuidad estamos tranquilos. Resulta que para cualquier epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que cualquier partición del intervalo AB y cualquier selección de valores del parámetro dentro de cada subintervalo, si la norma de la partición es menor que ese delta, entonces el valor de la integral, que es un número complejo fijo definido, calculado exactamente a través de la fórmula integral entre a y b de f de z de t, z' de t diferencial de t, ese número, difiere de la suma correspondiente a esa partición suficientemente fina en menos que epsilon. O sea, en otras palabras, es posible evaluar, no evaluar exactamente, pero aproximar una integral a través de un proceso de sumas, igual que en el caso que lo era en el caso de funciones reales de una sola variable, o para calcular integrales de línea, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, y obtener, digamos, una suma que es muy parecida a el verdadero valor de la integral. ¿Qué tan parecida? Menos que el epsilon que yo me haya decidido dar. Entonces me doy un epsilon y a ese epsilon le corresponde un delta, tal que si yo tomo una partición pequeña, o con norma pequeña, ya este proceso de suma aproxima el valor de la integral. ¿Cómo demostramos esa proposición? O sea, hay que demostrar que eligiendo particiones suficientemente finas, este número, la suma de los valores de la función sobre el contorno según la partición P y los valores B, esa suma se parece en menos de epsilon al valor de la integral.
Vamos a usar la vinculación que hay entre la integral compleja y las integrales de línea, las integrales de línea, esas que uno se puede acordar por la regla mnemotécnica. Cada una de esas integrales de línea tiene la propiedad que acabamos de ver en la diapositiva anterior a esta, y dado epsilon existen delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4 mayor que 0, tales que si uno toma una partición suficientemente fina, o sea, de norma menor que delta 1, la integral de línea de u diferencial de x menos las respectivas evaluaciones de la función u sobre los puntos del contorno x de eta k y de eta k multiplicadas por el incremento en la variable x, porque tengo diferencial de x de tk más 1 menos x de tk, esa diferencia es menor que epsilon sobre 4. O sea, se supone que yo me fijé un epsilon porque quiero demostrar la proposición anterior para todo epsilon. Entonces me fijo un epsilon. Ese epsilon se lo entrego a la propiedad de las aproximaciones de las funciones de línea que hemos visto en hace dos diapositivas, para saber que hay un delta 1 tal que cualquier partición hace que la diferencia entre la integral de línea y la suma de los valores de la función por los incrementos en la variable x sobre ese contorno es menor que epsilon sobre 4. Lo mismo con la otra integral que aparece en la expresión de las integrales complejas como suma de integrales de línea. Era b diferencial i, así que hay una norma de partición, hay un delta 2 tal que cualquier partición de norma menor que delta 2 hace que la integral de línea de la función b de xi diferencial de i menos la respectiva suma es menor que epsilon sobre 4. Lo mismo para la forma u diferencial de i y lo mismo para la forma b diferencial de x. ¿Sí? O sea, cada una de las... ¿De acuerdo? ¿No? Que la integral compleja sobre C es la integral de línea de u diferencial de x más menos b diferencial i, y más i por la integral de línea de b diferencial x más u diferencial i. Bueno, cada una de esas cuatro integrales es aproximable por un proceso de sumas de valores de las respectivas funciones por incrementos en la respectiva variable. De estos cuatro delta elegimos el más chiquito para que se cumplan las cuatro cosas, o sea, ese número delta va a ser mayor que 0 y es el delta que estamos buscando en la demostración de nuestra proposición. Porque ahora voy a elegir cualquier partición del intervalo AB que tenga norma menor que delta. Voy a elegir cualquier familia de valores eta 0 en T0, T1, eta 1 en T1, T2 y así sucesivamente. Números reales, entonces, donde cada eta k esté entre tk y tk más 1, o sea que cada eta k pertenezca al késimo intervalo. Y ahora voy a calcular cuánto vale la suma de la función compleja yendo por el contorno C con la partición P y con esa familia de valores. Bueno, por la fórmula que teníamos hace un rato era suma de u de x de eta k y de eta k más i por b de x de eta k y de eta k. O sea, eso es f de z de eta k. A eso lo tengo que multiplicar por z de eta k más 1 menos z de eta k. Eso es lo que dice la fórmula de hace un rato, nada más que la definición de suma, ¿sí? La definición de suma dice, suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de f de z de eta k por z de tk más 1 menos z de tk. Yo simplemente acá he puesto a f en términos de sus funciones componentes. F de x de eta k y de eta k, u de x de eta k y de eta k, eso sería la parte real de f de z de eta k y la parte imaginaria sería con b. Y z de tk más 1 menos z de tk sería
justamente si z de tk es x de tk más y por y de tk y z de tk más 1 es x de tk más 1 menos más y por y de tk, simplemente haciendo un poquito de cuentas algebraicas, este segundo paréntesis sería z de tk más 1 menos z de tk. Ahora puedo, por supuesto, acá tengo todo un primer paréntesis que corresponde a f de z de eta k. Y acá tengo z de tk más 1 menos z de tk. Son números complejos, así que los voy a multiplicar por la regla de multiplicación de los complejos y voy a, como son sumas finitas, voy a distribuir la suma. En un término me va a quedar u por x de tk más 1 menos tk. ¿Sí? O sea, sería parte real por parte real menos, a esa suma la voy a llamar S1. O sea, sería la suma de los u por los incrementos en los x. ¿Qué viene después? Menos, porque vendría a ser parte imaginaria por parte imaginaria, la suma de los b, como tengo acá, por el incremento en y. O sea, sería esto por esto menos esto por esto. A esa suma le voy a llamar S2. ¿Qué viene después? Más, ahora tengo que hacer esto por esto, que sería los u por los incrementos en y. Y finalmente, esa suma sin el i se va a llamar S3. Y finalmente me queda la b por los incrementos en x, que sería la cuarta suma. O sea, esto es simplemente hacer la operatoria de números complejos que tengo acá, este número complejo por este número complejo, y luego distribuir la suma entre los distintos términos que quedan. Así que la integral de f de z diferencial de z menos la suma cuya expresión tengo acá va a ser ni más ni menos que la integral de f. Ya sabemos que es la integral de u diferencial de x menos b diferencial y más y por u diferencial de y más b diferencial x. Eso sería la integral. Menos la suma esta que ya sabemos que es S1 menos S2 más y por S3 más y por S4. Con el signo menos quedaría menos S1 más, porque acá tengo un menos S2, menos y por S3 y menos y por S4. Esa diferencia, que después estamos tomando módulos, es menor o igual que, por ejemplo, voy a agrupar la integral de u con S1. Y luego voy a agrupar, esa ya sé que es menor que epsilon sobre 4. ¿Por qué? Porque elegí una partición de norma menor que delta. Al ser menor que delta es menor o igual que delta 1 y por lo tanto, en definitiva es menor, la norma de la partición es menor que delta 1, así que se cumple que esta suma, que es lo que tengo acá, ¿sí?, es menor que epsilon sobre 4. La segunda también es menor que epsilon sobre 4. La tercera, o sea, estoy aplicando propiedad triangular varias veces, ¿no? Asocio esto con cada integral de línea, lo asocio con su respectiva aproximación por suma. Y luego hago la propiedad triangular, o sea, la suma de esas cuatro cosas va a ser menor o igual, perdón, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos, eso es lo que estoy haciendo. Y como cada módulo individualmente es menor que epsilon sobre 4, termina siendo que la suma se aproxima a la integral en menos de epsilon si uno toma una partición de norma menor que ese delta que sale así. Así que tenemos demostrado que cuando uno tiene una integral de una función compleja, sabe que hay un delta tal que si uno hace una norma, digamos, toma una partición cualquiera de norma menor que ese delta y evalúa la suma de valores de la función por incrementos en la variable z, ese número, esa suma se aproxima a la integral en menos del epsilon al que le corresponde el delta.